Alguien tocó mi puerta a las 3 de la mañana. Y nunca supe quién era. Comenzamos. Era una noche fría y oscura, como aquellas que parecen no tener fin. La ciudad, usualmente ruidosa, estaba completamente sumida en un profundo silencio, interrumpido solo por el susurro del viento que se deslizaba entre las rendijas de las ventanas. Me encontraba en mi apartamento, solo, después de un largo día lleno de trabajo y estrés. El cansancio era tal que ni siquiera tuve ganas de cenar correctamente, simplemente calenté algo rápido y me preparé para dormir. Apagué las luces, me metí bajo las sábanas y cerré los ojos, esperando que el sueño me envolviera rápidamente. La tranquilidad de la noche, sin embargo, se convirtió en algo incómodo, como si el aire mismo estuviera pesado. El reloj de la pared marcaba la hora. 3 de la mañana. La llamada hora del diablo. Estaba a punto de quedarme dormido cuando, de repente, un sonido extraño rompió el silencio, un golpe fuerte en la puerta. Abrí los ojos, confuso, y miré el reloj. 3 de la mañana. Nadie, absolutamente nadie, tenía razones para estar tocando a mi puerta a esa hora. Al principio, pensé que tal vez se trataba de un vecino que se había equivocado de apartamento o, peor aún, que alguien estuviera pidiendo ayuda, pero la insistencia del golpe me hizo dudar. Los golpes se repetían, uno tras otro, más rápidos y más fuertes. Como si alguien estuviera golpeando con desesperación, casi pidiendo a gritos que le abriera. Me levanté de la cama de un salto, mi cuerpo tenso, mi corazón latiendo rápido. Un frío inexplicable recorrió mi espalda. Caminé hacia la puerta, pero, a medida que me acercaba, el sonido se detuvo de golpe. De repente, el aire estaba tan quieto que pude escuchar mi respiración. El silencio era espeso, opresivo, como si todo el mundo hubiera desaparecido de golpe. Miré a través de la mirilla, con la esperanza de ver a alguien en el pasillo, pero no había nada. El pasillo estaba oscuro y vacío, sin ninguna señal de vida. Sin embargo, una extraña sensación de estar siendo observado me invadió, y no podía apartar los ojos de la puerta. Sentí que algo estaba allí, al otro lado, pero no podía verlo. Volví a mi cama, tratando de tranquilizarme. Pensé que tal vez había sido producto de mi mente, que el cansancio había jugado una mala pasada. Cerré los ojos, pero la incomodidad no desaparecía. Algo seguía rondando en mi mente, algo que no podía comprender. Fue en ese momento cuando, justo cuando estaba a punto de darme por vencido y quedarme dormido, ocurrió de nuevo, un susurro. «Ábrelame, por favor». La voz, suave y casi inaudible, resonó tan cerca de la puerta que pude sentirla en mi pecho, como si viniera de lo más profundo de la oscuridad. Era extraña, no humana, como si la estuviera escuchando desde algún lugar distante pero al mismo tiempo dentro de mi propio ser. La súplica en la voz me heló la sangre. Mi cuerpo se tensó aún más. No podía moverme. ¿Quién estaba al otro lado? ¿Era alguien que necesitaba ayuda? No podía entender por qué alguien estaría tocando tan tarde, ni mucho menos por qué estaría hablando de esa manera. La inquietud se apoderó de mí. Me quedé parado allí, inmóvil, sin saber si debía abrir la puerta o ignorar lo que había escuchado. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Los segundos se alargaban, pero no podía dar un paso hacia la puerta, como si una fuerza invisible me lo impidiera. Intenté hacer ruido para romper la tensión, pero mi respiración era lo único que llenaba el aire. Decidí mirar nuevamente por la mirilla, pero esta vez no vi nada. No había ni una sombra, ni un movimiento. El pasillo seguía vacío. No pude evitar sentir una creciente sensación de desasosiego. La voz había sonado tan real, tan cercana, que no podía ser un truco de mi mente. Al menos no del todo. En ese momento, mi teléfono vibró, rompiendo el silencio absoluto. El sonido me hizo saltar, mi corazón dio un vuelco. Era un mensaje de texto de un buen amigo mío. ¿Todo bien?
Te escuché levantarte varias veces, ¿estás seguro de que estás bien? El mensaje me desconcertó aún más. Nadie sabía que estaba despierto. Nadie había oído nada, salvo yo. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía mi amigo saber que me había levantado si no había estado en mi apartamento? Eso me dejó aún más desconcertado. Miré el teléfono por un segundo, pero mi atención seguía fija en la puerta. Decidí que lo mejor era no dar más importancia al asunto y tratar de dormir, aunque el miedo y la inquietud seguían presentes. Con cada minuto que pasaba, la sensación de que alguien o algo estaba cerca de mí aumentaba. No pude dormir en toda la noche, y el silencio que tanto anhelaba se volvía cada vez más pesado. La mañana llegó finalmente, aunque no sentí alivio. Al contrario, la luz del día me parecía aún más aterradora. Decidí investigar, aunque sabía que no encontraría nada. Abrí la puerta con cautela, con la esperanza de encontrar alguna pista, algún indicio que explicara lo que había sucedido. Pero no había nada. La puerta estaba intacta, sin marcas de golpes ni huellas. Todo estaba en su lugar, como si nunca hubiera ocurrido nada. Sin embargo, algo me hizo detenerme. Al mirar detenidamente el umbral de la puerta, vi una huella extraña, como si algo pequeño, o alguien, hubiera estado allí, justo en ese preciso lugar. La huella no tenía una forma clara, pero tenía un borde nítido, como si algo hubiera dejado su marca sobre el suelo de manera deliberada. No era una huella común. No era una huella humana. Esa noche, y las noches siguientes, la sensación de que no estaba solo se hizo más intensa. Aunque la puerta no volvió a sonar, y aunque no volví a escuchar esa voz extraña, cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo me observaba desde las sombras. Algo que había estado allí, en esa puerta, pidiendo algo que nunca entendí. Nunca supe quién tocó mi puerta esa noche. Tal vez nunca lo sabré. Pero desde entonces, las horas de la madrugada no son iguales. Siempre, en algún rincón de mi mente, la duda persiste, ¿quién o qué estaba al otro lado de esa puerta? El relato de mi abuelo, lo que vio en la guerra. Comenzamos. Cuando era niño, las historias de mi abuelo siempre fueron una ventana fascinante al pasado. Me hablaba de cómo era la vida antes, de las costumbres que hoy se han perdido y, a veces, de su tiempo como soldado en la Segunda Guerra Mundial. Pero había una historia que apenas me contó una vez. Solo una vez. Y no porque no la recordara, sino porque prefería no hacerlo. Era una noche de invierno cuando decidió hablarme de ello. La tormenta rugía afuera, y el crepitar de la leña en la chimenea llenaba el silencio. Mi abuelo se sirvió un trago de whisky, algo que rara vez hacía, y comenzó a hablar con voz baja, como si temiera que alguien más pudiera escuchar. Lo que voy a contarte no es para que lo repitas ni para que intentes buscarle explicación. A veces, las cosas no tienen sentido, y está bien que así sea, me advirtió. El envío a lo desconocido. El pelotón de mi abuelo había recibido órdenes de patrullar un área remota en las montañas. Según el alto mando, era una operación sencilla, vigilar un pequeño pueblo que, al parecer, había sido abandonado. Pero desde el principio, algo no encajaba. El viaje hasta el pueblo fue agotador. Las carreteras estaban cubiertas de nieve y el frío penetraba hasta los huesos. Mi abuelo recordaba cómo los caballos que llevaban parecían inquietos, como si sintieran algo que los hombres no podían percibir. Cuando finalmente llegaron, el lugar tenía un aire desolador. Las casas estaban vacías, pero todo lo demás permanecía intacto, muebles, utensilios, incluso alimentos que se habían echado a perder por el paso del tiempo. Era como si los habitantes hubieran desaparecido de un momento a otro. Recuerdo haberme preguntado qué podría haber hecho que toda una aldea huyera así, dijo mi abuelo. Pero pronto entendimos que no habían huido. No del todo. Las primeras señales. La primera noche fue tranquila,
pero todos en el pelotón sentían un peso en el aire, como si el mismo pueblo respirara a su alrededor. Algunos de los soldados comenzaron a tener pesadillas. Uno de ellos, un joven llamado Víctor, despertó gritando que alguien lo había tocado mientras dormía. Al día siguiente, comenzaron a explorar el lugar. Encontraron un pequeño cementerio al borde del bosque, pero lo que más les llamó la atención fue que muchas tumbas estaban abiertas, como si algo hubiera salido desde dentro. Uno de los soldados intentó bromear sobre ello para aliviar la tensión. Tal vez es solo el frío, ¿no? Hasta los muertos deben buscar un lugar más cálido. Nadie rió. Los gritos y las sombras. La segunda noche, los gritos comenzaron. Venían del bosque y sonaban como si alguien estuviera siendo torturado. Eran gritos humanos, pero al mismo tiempo no lo eran. Había algo distorsionado en ellos, algo que no parecía natural. Pensamos que podrían ser enemigos intentando asustarnos, dijo mi abuelo. Pero si lo eran muy buenos en lo que hacían. Esa misma noche, uno de los soldados, Dimitri, aseguró haber visto a alguien parado en el bosque. Era una figura alta y delgada, inmóvil, como un árbol que hubiera cobrado vida. Cuando intentaron iluminarla con linternas, no había nada. Desapariciones misteriosas. El tercer día fue cuando comenzó lo realmente extraño. Un soldado llamado Iván desapareció. Había salido a patrullar el perímetro y nunca regresó. Buscaron por todo el pueblo y sus alrededores, pero no encontraron ni una sola huella en la nieve, como si se lo hubiera tragado la tierra. Por la noche, los gritos se acercaron aún más. Esta vez, también escucharon risas. Eran risas infantiles, suaves, como si un grupo de niños estuviera jugando en medio de la oscuridad. No había niños en ese pueblo, me dijo mi abuelo, con un escalofrío recorriendo su voz. El pozo maldito. Decidieron que debían investigar el bosque de donde provenían los sonidos. Allí encontraron el pozo. Era antiguo, con piedras cubiertas de marcas extrañas, como símbolos grabados que nadie podía reconocer. Cuando uno de los soldados, el sargento Nikolai, se asomó al pozo, juró haber escuchado algo. Era como una respiración, algo que subía lentamente desde el fondo, explicó. Intentaron iluminarlo con una antorcha, pero la luz no alcanzaba el final. Uno de los hombres sugirió que podrían haber prisioneros atrapados allí, pero cuando intentaron acercarse más, algo extraño sucedió. La antorcha que habían dejado encendida al borde del pozo se apagó de repente, como si una ráfaga de viento hubiera salido desde dentro. Esa noche, el campamento fue atacado, pero no por soldados enemigos. Mi abuelo describió sombras que se movían a una velocidad imposible, rodeando el campamento y lanzándose sobre los hombres. Disparábamos, pero no les hacíamos daño, dijo. Y lo peor era que no podíamos verlas del todo. Solo sabíamos que estaban allí porque podíamos sentirlas. El caos se desató. Algunos hombres intentaron huir, pero no llegaron lejos. Mi abuelo vio como uno de ellos, Víctor, era arrastrado hacia el bosque por algo que nunca pudieron identificar. Cuando amaneció, solo quedaban mi abuelo y otros 3 soldados. Decidieron que no podían quedarse ni un minuto más. Abandonaron todo, sus armas, su equipo, incluso a sus compañeros desaparecidos. Cuando finalmente regresaron a la base, nadie les creyó. El alto mando archivó el incidente como un ataque enemigo, pero los hombres sabían que aquello no había sido obra de humanos. Desde ese día, llevo conmigo este amuleto, dijo mi abuelo, mostrándome un pequeño objeto de madera tallada que había encontrado en el pueblo. No sé si me protege, pero me hace sentir un poco más seguro. Antes de terminar, me miró fijamente y me dijo, recuerda esto, hay lugares que no están hechos para que los hombres los comprendan. Y hay cosas que es mejor dejar en paz.
El vecino que desapareció para siempre. Comenzamos. Vivía en un barrio tranquilo, donde todos nos conocíamos al menos de vista. Las casas eran modestas, los jardines estaban bien cuidados, y cada vecino tenía su propia rutina. Pero había uno que siempre se destacaba, no porque fuera amigable, sino porque era todo lo contrario. El señor Gregorio, como lo llamábamos, vivía solo en una casa al final de la calle. Era un hombre reservado, de mirada severa y movimientos lentos, como si el tiempo no tuviera prisa con él. Aunque apenas hablaba con nadie, todos sabíamos algo sobre él. Había vivido en esa casa desde antes de que muchos de nosotros llegáramos al vecindario. El misterio del señor Gregorio. No se sabía mucho de su vida. Algunos decían que había perdido a su familia en un accidente años atrás, mientras que otros aseguraban que nunca había tenido familia. Lo único que era cierto era que rara vez salía de su casa. Cuando lo hacía, siempre iba al mismo lugar, un pequeño cobertizo en su jardín trasero. El cobertizo tenía algo inquietante. Su madera estaba podrida y las ventanas estaban cubiertas con cortinas viejas que apenas dejaban entrar la luz. A veces, se escuchaban ruidos extraños desde allí, como si alguien estuviera arrastrando cosas pesadas o murmurando en voz baja. El día que todo cambió. Una mañana, los vecinos notaron algo extraño. La puerta principal de la casa de Gregorio estaba entreabierta. Era algo inusual porque, aunque él no era amigable, siempre se aseguraba de cerrar todo con llave. Mi madre fue una de las primeras en darse cuenta. Es raro, ¿no? Nunca deja nada abierto, dijo mientras mirábamos desde nuestra ventana. Pasaron días y nadie lo vio salir ni entrar. Finalmente, algunos vecinos decidieron entrar para asegurarse de que todo estaba bien. Cuando lo hicieron, encontraron la casa vacía. No había señales de lucha, pero tampoco había señales de Gregorio. Sus cosas seguían allí, ropa, muebles, incluso una taza de té medio llena en la mesa. Lo más extraño fue el cobertizo. Aunque la casa estaba abierta, el cobertizo seguía cerrado con un candado enorme. Intentaron abrirlo, pero no lo lograron. La policía vino y revisó el lugar, pero no encontraron nada fuera de lo común. Los meses posteriores. Después de la desaparición de Gregorio, la casa quedó abandonada. Nadie vino a reclamarla y pronto comenzó a deteriorarse. Pero los vecinos empezaron a notar cosas extrañas. Una noche, mientras sacaba la basura, vi una luz tenue proveniente del cobertizo. Parecía el resplandor de una vela. Al día siguiente, le mencioné esto a mi madre, pero ella me dijo que probablemente había sido mi imaginación. No fui el único en verlo. Otros vecinos comenzaron a reportar lo mismo. Luces que se apagaban y encendían en el cobertizo, ruidos extraños como susurros, y, en ocasiones, la figura de un hombre que parecía moverse dentro de la casa abandonada. El encuentro inesperado. Una noche, mi amigo Javier y yo decidimos investigar. Era verano, y el calor hacía difícil dormir, así que aprovechamos para colarnos en el jardín trasero de la casa de Gregorio. Cuando llegamos al cobertizo, vimos que el candado seguía allí, pero esta vez estaba oxidado y parecía más débil. Intentamos abrirlo, y para nuestra sorpresa, se dio con un ligero empujón. El interior del cobertizo estaba lleno de cajas, herramientas viejas y algo que no esperaba, un enorme agujero en el suelo. Parecía un túnel excavado a mano. De él provenía un olor extraño, una mezcla de tierra húmeda y algo que no podía identificar. Javier sugirió que bajáramos, pero algo dentro de mí gritaba que no lo hiciéramos. Decidimos volver al día siguiente con más luz y herramientas, pero nunca tuvimos la oportunidad. El cobertizo que desapareció. Esa misma noche, el cobertizo se incendió. Nadie sabía cómo había comenzado el fuego, pero fue tan intenso que no quedó nada más que cenizas. Los bomberos dijeron que probablemente había sido un accidente, tal vez por el estado deteriorado del lugar, pero algunos vecinos no estaban convencidos. Algunos aseguraron haber visto una figura dentro del cobertizo mientras ardía, pero cuando todo terminó, no encontraron restos humanos. Los últimos avistamientos. A partir de esa noche, las cosas solo se volvieron más extrañas. Algunos vecinos decían escuchar pasos en la casa abandonada, aunque estaba completamente vacía.
Otros aseguraban haber visto al señor Gregorio parado frente a su ventana, mirándolos fijamente. Un vecino, el señor Ramírez, decidió mudarse después de encontrar una nota extraña en su buzón. Decía, no sigas buscando. Deja que las cosas descansen en paz. Un misterio sin resolver. Con el tiempo, la casa fue demolida y en su lugar construyeron un parque. Pero incluso ahora, años después, algunos dicen que han visto a un hombre mayor caminando por allí, siempre en silencio, siempre solo. Mi madre dice que es solo una leyenda del barrio, algo que los vecinos inventaron para darle sentido a lo que pasó. Pero yo sé lo que vi esa noche en el cobertizo, y no puedo dejar de pensar, ¿qué fue lo que realmente le sucedió al señor Gregorio?